Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión nuevamente sobre esta charla en la cual vamos a empezar hablando de un tema que seguramente más de una o de uno habéis tenido en cuenta, ¿no? Hoy en día hay muchas preocupaciones. No sé quién está preocupado ni por qué, pero hay muchas preocupaciones y la verdad es que a veces esas preocupaciones hacen una especie de montaña en nosotros que valdría la pena empezar a darse cuenta de cómo podemos realmente gestionarlas, pero no solo desde el punto de vista de una gestión general, sino desde el punto de vista de la gestión que podemos hacer según el Dharma. Mira, dentro del Dharma, dentro del budismo, tenemos diferentes herramientas que sirven para poder al menos evitar en gran medida la cantidad de nervios, de estrés y de ansiedad que solemos tener. Porque solemos tener ansiedad, ¿no? O estrés, ¿o no? Más o menos, ¿no? O sea, todo el mundo está exigido. A todos nos exigen, a todos nos piden, a todos nos dicen que tenemos que conseguir las cosas y eso hace que tengamos también una sensación de estar pendientes de hacer cosas constantemente. Y eso nos lleva también a que tengamos, como decía, herramientas que en el budismo se puede decir que la más importante es la meditación. Aprender a meditar nos puede ayudar muchísimo a poder controlar el nivel de ansiedad o de estrés que podemos llevar. Todo y que la meditación no es un instrumento para simplemente evitar el estrés o la ansiedad, sí que es cierto que ayuda mucho a poderla gestionar de forma adecuada. La verdad es que tenemos una sociedad bastante neurótica en muchos sentidos, ¿no? Todos son exigencias, todos son cosas que debemos realizar, todos son como objetivos que debemos cumplir y eso hace que tengamos una sensación de que nos exigen ser muy responsables. ¿No suena? Tienes que ser responsable. O sea, tienes que ser responsable para todo. Incluso tienes que ser responsable de tener un plan de pensiones y tienes que ser responsable también de tu propia bueno, si tienes que fallecer, tienes que también ser responsable de cómo has arreglado todo para fallecer de forma adecuada y no originar los gastos correspondientes. Es tremendo, incluso en el tema de la muerte está relacionado con esa especie de preocupación o responsabilidad. Nosotros podemos meditar, y de hecho seguro que muchos de vosotros, los que estáis escuchando, tenéis técnicas de meditación. No hay que confundir una técnica de meditación con la meditación, la cual se compone de una estructura y de muchos elementos distintos y también de un contenido que da sentido a la práctica meditativa. Hoy en día, por ejemplo, tenemos meditaciones que son enfoques concretos y específicos, como en el caso del mindfulness, donde se intenta llegar a una atención consciente para conseguir que toda nuestra atención consciente pues nos sitúe en una mayor eficiencia en el resultado o bien de una relación personal o bien de una relación profesional. El caso es que la meditación es mucho más que eso. Pero lo que subyace en nuestra sociedad constantemente es esta especie de preocupación. Nos preocupamos todo el tiempo. Alguien dirá, no, no nos preocupamos cuando dormimos. También hay gente que se preocupa por ir a dormir porque no duerme. Y al preocuparse porque no duerme, tiene más preocupaciones y le cuesta mucho más dormir. Y cuando finalmente se duerme, suena el despertador. Esto es un clásico, ¿no? He conseguido dormir. Entonces a los 5 minutos suena el despertador y ya no puedes seguir durmiendo. Y luego te preocupa el hecho de despertarte. Hay personas que se preocupan porque al despertarse tienen mucho sueño. No quieren entonces despertarse y quieren seguir durmiendo. Pero les preocupa seguir durmiendo, porque si siguen durmiendo no van al trabajo. Y si no van al trabajo les preocupa quedarse sin trabajo. Pero si van al trabajo y llegan tarde, les preocupa la bronca que les pueden dar en el trabajo. Y si no tiene trabajo, le preocupa porque no tiene trabajo y tiene que levantarse para buscar trabajo. Pero le preocupa no encontrar trabajo tampoco aunque lo esté buscando. Además, si va a buscarlo, le preocupa cuándo va a volver a casa y si en casa, donde va a volver, va a tener algo en la nevera o no. Lo cual se preocupa porque tiene que ir al supermercado, pero también se preocupa porque no puede ir al supermercado porque no tiene suficiente dinero para ir al supermercado. Lo cual le preocupa porque entonces empieza a pensar que debe trabajar, pero le preocupa no encontrar trabajo. Sí,
acabo de hacer un galimatías. Sí, es cierto, pero resulta que nuestra mente, nuestro pensamiento discursivo, es un galimatías. Estamos todo el tiempo en una especie de espiral, como decimos en el budismo, en el Dharma, ¿no? El pensamiento discursivo. ¿Sabéis un discurso inacabable que está constantemente encendido y que no para y no para y no para y sigue y sigue? Así estamos, casi todo el tiempo. El problema de todo esto es que esta preocupación encima en la sociedad en la que estamos nos dicen que es normal porque tenemos que ser responsables. Entonces nos visten el asunto de la siguiente manera. Si eres responsable, debes preocuparte. Y si no te preocupas, eres una o un irresponsable. Dicho esto, ya está dicha la trampa. Hay que tener mucho más criterio. Yo no puedo primero situar al mismo nivel la preocupación que la responsabilidad. El exceso de responsabilidad aumenta nuestro nivel de peso específico que tenemos en nuestra vida y sobre todo aumenta el nivel de egocentrismo que estamos utilizando, puesto que nuestra exagerada responsabilidad nos obliga a ser los protagonistas de todo lo que ocurre o no ocurre según las cosas que debemos hacer o que no podemos hacer. Y nos encontramos entonces que todo lo que hacemos está girando en torno al yo. Fijaos, practicantes del Dharma que quieren liberarse del yo, resulta que en su vida diaria se preocupan tanto y son tan responsables que acaban convirtiendo la preocupación y la responsabilidad en un acto de afirmación todavía más grande de nuestro yo desde el punto de vista de la experiencia del egocentrismo y del egoísmo. Es curioso. Lo cultivamos todo el tiempo. No nos damos cuenta. Creo que realmente tenemos que poner mucha más atención en este punto. Tenemos que darnos cuenta que esta manera de actuar no solamente nos vuelve personas inestables, no solamente nos vuelve personas que están demasiado enganchadas a la hiperresponsabilidad y a la preocupación, sino que además nos está desconectando de nuestra verdadera naturaleza. En el budismo le llamamos la budeidad, la naturaleza del Buda. Nos desconecta de la fuente de la energía, de la capacidad de poder navegar en las aguas del samsara. ¿Qué opción tenemos? Creo que en el propio título de la charla se dice, ¿no? La opción que tenemos es la de ocuparnos. ¿Así de simple? Sí, muchas veces hay soluciones así de simples. Bueno, simples de explicar y de exponer, difíciles de aplicar. ¿Por qué? Porque la costumbre social es la de estar constantemente preocupado o preocupada por las cosas, lo cual nos lleva a situaciones más o menos que todos más o menos conocemos. En cambio, ocuparme, no preocuparme, es decir, ocuparme antes de tiempo, no es una manera válida de poder gestionar la situación. Ocuparme justo en el tiempo adecuado, eso es lo que realmente puede liberarnos de la exageración, de la hiperresponsabilidad en la que estamos inmersos constantemente en nuestra vida. Mirad, el problema no solamente es la preocupación que tenemos en los temas, por ejemplo, laborales, si tenemos trabajo o no tenemos. No solo es un tema de problemas en los temas profesionales, también es un problema en las relaciones personales. Muchas veces nuestras relaciones personales están impregnadas de estos patrones de conducta que estamos realizando en el ámbito laboral. Trasladamos a nuestro hogar, a nuestra casa, las preocupaciones que tenemos de nuestra vida profesional. No sabemos, no podemos, en muchos casos, poner un límite a esto. Y eso va precisamente en contra de lo que estamos buscando dentro de un camino espiritual, que es liberarnos de cualquier tipo de limitación o de autolimitación en la cual estamos constantemente inmersos sin darnos cuenta. Nos preocupamos también en casa, claro.
Nos preocupamos por nuestra familia, nos preocupamos por nuestro futuro, nos preocupamos porque en el pasado no hicimos algo concreto, nos preocupamos porque en el pasado no dijimos algo que teníamos que haber dicho y nos preocupamos porque no sabemos qué nos va a traer el futuro. Qué cansado. Eso es muy cansado. Es que se puede vivir con un poco más de descanso, un poco más de relajación. ¿De verdad? A veces lo he comentado, hay gente que duerme, yo qué sé, 12 horas y sigue cansada. Luego se toma algún estimulante, ¿eh? Para estar mejor. Pero es que esto no es vida. Es una manera bastante lamentable, entonces, ¿no? Hemos caído en una rueda, en una especie de rueda de hámster. Es un lugar limitado, pero con un movimiento infinito. Estamos dando vueltas muchos días de nuestra vida envueltos en preocupaciones, incluso sin saber que en lo que nos estamos preocupando no nos va a llevar a ningún lugar. Fijémonos en el detalle. Preocupación. Ocuparnos antes de tiempo. ¿Cómo nos podemos ocupar antes de tiempo? Normalmente imaginando. Es decir, anticipándome a lo que va a ocurrir. Claro, toda anticipación proyecta una subjetividad. Esta subjetividad emocional nos lleva a pensar que en un futuro haré esto, haré aquello, me tengo que ocupar de esto y me tengo que ocupar de aquello. Y esta anticipación a un futuro me lleva a una desconexión del presente, me lleva a una actitud ansiosa porque todavía no sé si se va a cumplir aquello que yo he imaginado, aquello de lo que me he preocupado. Si se cumple, no sé cuánto va a durar y si no se cumple, como no se ha cumplido, además voy a producir en mí una sensación de frustración. ¡Guau! No lo he conseguido, me he preocupado y no lo he conseguido. Fijaos, frustración todavía peor, porque el mensaje es, he sido hiperresponsable, me he preocupado y aún así no ha salido como yo quería. Tremendo. Lo curioso de todo esto es que luego pensamos que estamos cansados. La alternativa, como decía antes, sería ocuparme. Pero ocuparme de aquello que puedo hacer, no ocuparme de aquello que no puedo hacer. Si yo me quiero ocupar, por ejemplo, no sé, sacar ahora una actividad de bombero o una actividad de astronauta, probablemente no lo voy a conseguir. Por mucho que me preocupe en ello, si me estoy preocupando de algo que es prácticamente irrealizable según mi estilo de vida, según mi tiempo y según mis ocupaciones actuales, lo que estoy haciendo es crear una expectativa muy exagerada de algo que seguramente no ocurrirá, pero que me voy a preocupar para que pueda ocurrir. Si me preocupo, si me ocupo de algo exageradamente lejano que probablemente no voy a conseguir, entro en una espiral completamente irreal. No es objetiva y me va a producir un sufrimiento mental. Este sufrimiento mental no es ocuparse, sino preocuparse. ¿Qué plantea el Dharma? ¿Qué plantea el budismo sobre esta cuestión? Mirad, muchas veces habréis oído los típicos sistemas o frases hechas, sobre todo de la New Age, ¿no? Que dice, vive el presente, vívelo. Y uno se pregunta, bueno, si yo siempre estoy viviendo el presente, ¿cómo sé hacia dónde voy? O sea, ¿qué futuro? O sea, si bueno, no planifico. No planifiques nada, vive la vida como surge. Dices, oh, qué bien, qué bonito, ¿no? Espontáneamente. Pues, joder, sí, sí. No sé, yo hasta no conozco ningún trabajo espontáneo que sepa, ¿no? Ni cosas, ni alguien que pueda conseguir la alimentación espontánea. Todavía no conozco ningún campo que nos permita obtener alimentos de forma espontánea. Debe haber alguno, ¿no? Pero normalmente tenemos que ocuparnos. Y esta visión de vivir el presente a veces no es muy precisa. Y quizás como tenemos una tendencia a simplificarlo todo, deberíamos darnos cuenta que estamos simplificando
con el lenguaje algo que es muy importante. Y es lo siguiente, me ocupo del presente sin olvidar las lecciones del pasado para construir un objetivo futuro. Creo que esto es mucho más práctico. No me estoy olvidando del pasado, claro que sí. Aquel que olvida la historia o aquel que olvida su pasado, pues probablemente va a repetir patrones, errores y situaciones a las que no les ha hecho ningún caso y de las que no ha aprendido nada. Me toca reflexionar sobre el pasado para aprender algo de él. Lo que no me toca es preocuparme por el pasado, dándole una fuerza tan grande que acabe simplemente tapando o desconectando mi visión o mi experiencia del presente. El pasado no puede sustituir al presente, o no debe sustituirlo. Igual que el futuro tampoco debe sustituir el presente. Por eso el Dharma, la práctica budista, lo que hace realmente es poner énfasis en el presente, pero no de forma buenista o estúpida, sino de una manera mucho más inteligente y mucho más sabia. Cuando hacemos meditación, aprendemos a situar nuestra atención en el presente. Cuando estamos haciendo meditación, estoy ocupando mi atención en el presente. No estoy preocupándome con mi atención del pasado o del futuro. Esto es bastante más importante de lo que parece. Qué curioso. Y quizá deberíamos poner más atención de la que hemos puesto hasta ahora. Cuando nosotros meditamos, no solo estamos haciendo una técnica, ¿no? Donde ponemos el cuerpo de una manera determinada, respiramos de una manera determinada, sino que además aprendemos a gestionar la atención. ¿Qué estamos haciendo cuando nos preocupamos? Dejamos o perdemos el control sobre la atención porque esta la estamos proyectando en un futuro que todavía no ha ocurrido. En cambio, cuando practicamos el Dharma, cuando tenemos enseñanzas budistas, nos estamos dando cuenta que se focalizan sobre todo en comprender, aprender y gestionar la atención respecto al presente, al aquí y a la ahora, sin desconectarse del pasado o del futuro. Por eso esta pequeña charla tiene que ver con ¿me ocupo o me preocupo? Desde el punto de vista del Dharma. Y como estáis viendo, el Dharma lo que está proponiendo siempre es un sistema de ocupación de la atención. Pero vamos a matizar un poco más a qué se refiere el Dharma con ocuparme con la atención. En la práctica de la meditación nosotros no solamente estamos poniendo nuestra atención en el presente, lo que estamos haciendo también en un momento dado de la meditación es liberar la atención de una fijación también en el propio presente. Cuando nuestra atención no tiene ningún tipo de fijación en el presente, en el pasado o en el futuro, nuestra propia atención se convierte en la experiencia de la meditación que nos lleva a un estado o bien de calma mental o bien de una profunda sabiduría, además una sabiduría no conceptual o no dual. De tal manera que la meditación ya no solamente va a afectar a nuestros niveles de ansiedad, es decir, los va a bajar considerablemente, sino que además va a situarnos en un punto en el cual podremos acceder a un estado de conciencia mucho más natural y genuino que el que utilizamos normalmente en nuestra vida diaria. Porque no sé si os lo habéis planteado, porque un estado de la mente normal, ¿qué es en la actualidad? Un estado normal de la mente cotidiana, en la actualidad es el estado de la mente que llevamos en nuestro día a día. ¿Estamos conformes con llevar un estado de la mente en el día a día en el que estemos estresados, neuróticos, persiguiendo objetivos, frustrándonos?
enfadados o enfadadas, criticándome, ¿estamos conformes con este estado de la mente? ¿Está revuelto y lleno de emociones que nos están perturbando? Yo creo que no estamos. Aquellos que se dan cuenta, porque también hay que darse cuenta de esto, no están conformes con este estado de la mente. En el Dharma se dice que cuando tú eliminas estos estados perturbados, no alteras tu mente, porque tu mente ya está alterada por estos estados perturbados, que traducido a otro idioma significa que nuestro estado convencional de la mente es un estado perturbado, sin necesidad de rogarse, ya estamos perturbados. Y la idea del Dharma es eliminar, dejar caer, desconectar estos estados perturbados de la mente en los que vivimos todos los días y que consideramos normales porque los usamos todos los días, y además son los estados de la mente convencionales, lo que proponemos es eliminar todo esto y permitir que surja el estado de la mente antes de estar perturbado por todos estos pensamientos y emociones. Es decir, volver a un estado genuino de la mente tal cual, sin mediación alguna de nuestro egoísmo, de nuestro egocentrismo y de todas las emociones que nos perturban, entre ellas la preocupación en el pasado o en el futuro. Solo esto propone el Dharma. Y una vez lo hemos conseguido, pues ya podemos hacer una fiesta. Es decir, eso sería, digamos, la capacidad máxima de ocupar nuestra atención, no de preocuparnos, sino que nuestra atención estaría ocupada en la libertad total y en la expresión absoluta de la mente natural y no perturbada de un ser humano. En otras palabras, sería como por fin haber reconocido quiénes somos realmente. En otras palabras, sería habernos encontrado de verdad y no pretender encontrarnos a través de la actividad laboral que hacemos, a través de la familia que tenemos, a través de los conocimientos que adquirimos o a través de las experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Pareciera que no existe otra manera de autodefinirnos que no sea a través de las experiencias y de las metas que conseguimos o de las frustraciones por no conseguirlas. Sí, existe algo que no tiene que ver con eso, y ese algo, eso en el budismo le llamamos la budeidad o la naturaleza de la mente iluminada. Dejar de preocuparnos es una especie de deconstrucción de la preocupación. ¿Ah, sí? ¿Se puede deconstruir la preocupación? Sí, ocupándonos. Así, tal cual suena. Sí. Un ejemplo de esto. Imaginad que tenéis una preocupación porque un familiar vuestro está muy enfermo. Está a unos 5.000 kilómetros de donde vivís y no podéis ir a verle, no le podéis cuidar. Sabéis que le están cuidando, pero aún así estáis preocupados. Mi preocupación no está aportando absolutamente nada a ese familiar. Le están cuidando ya. Pero tenemos tan inculcado esto que algunos piensan que si no se preocupan es que no quieres al familiar. O sea, si yo no estoy sufriendo porque mi familiar está enfermo y no le puedo ver, parezco inhumano. Lo cual es una medida bastante, veréis, un poco estúpida o bastante estúpida, ¿no? Porque ¿cómo voy a medir mi nivel de querer a un familiar según la preocupación y la lástima, la pena y la tristeza que siento? ¿Mi medida es la preocupación? ¿Cómo podemos confundir querer de verdad a un ser con el nivel de preocupación que podamos tener? Esto es un elemento puramente cultural y social. No es algo realmente perteneciente a la propia mente del individuo.
Yo no me voy a preocupar por el familiar porque sé que le están cuidando. Me voy a ocupar de quererlo todavía más, de amarlo todavía más, de utilizar mi imaginación creativa, por ejemplo, para poder hacer algún tipo de práctica o hacer algún mantra o hacer algún tipo de oración, si queréis, alguna aspiración dentro de mi práctica espiritual que me permita, en cierto modo, no solamente beneficiarme a mí en ese momento adquiriendo mayor tranquilidad, sino proyectando también en mi familiar el mejor de mis deseos, la mejor de mis proyecciones, la mejor manera de visualizar. Aquí, fijaos, que diréis, bueno, solo visualizando, no te ocupas de la persona. Sí, me ocupo, pero en un plano distinto. Mientras que los enfermeros y otros familiares están ocupándose de mi familiar porque están viviendo allí cerca, y yo estoy aquí, desde aquí me puedo ocupar mentalmente. Si me preocupo, me estreso, me neurotizo por ello, me pongo triste, no estoy aportando nada, ni a mí, ni tampoco a ese familiar a través de la mente. En el Vajrayana tenemos muy en cuenta que podemos ayudar a los demás desde tres planos distintos. Desde el plano mental, desde la palabra y físicamente. Cuando físicamente no llego, puedo hacerlo a través de la palabra, quizás a través de una videoconferencia. Y si no puedo a través de la palabra, a través de la mente. Lo que puedo visualizar, lo que puedo realmente reproducir con la imaginación creativa puede también afectarme tanto a mí y sobre todo a un familiar por los vínculos emocionales que existen entre los familiares. Esto ahora es complejo poderlo explicar en detalle, pero muchos elementos, tanto dentro del budismo como también de algunas ramas de la ciencia, están dando pues una gran importancia a este tipo de trabajo. Pero bueno, el caso es, yo no me estoy preocupando por el familiar que está enfermo y está siendo cuidado. Me estoy ocupando utilizando mi mente de una forma mucho más positiva tanto para mí como también para ese familiar. ¿Significa que no le estoy queriendo o que no le estoy amando o que paso de él? En absoluto, no estoy pasando de él, me estoy realmente ocupándome, pero no estoy cayendo en la preocupación que me inhabilita emocionalmente para poder responder incluso ante una emergencia. Imaginad que entonces este familiar que está tan lejos se pone peor o que pide que verte a ti en concreto, no le bastan con la gente que tiene alrededor. Y hay, bueno, pues una necesidad imperiosa de que os podáis ver. Si estáis más o menos bien, si estamos más o menos bien, si podemos responder de forma positiva, sobre todo viajaremos 5.000 kilómetros a ver a este familiar. Y seguro que este familiar cuando nos vea se va a alegrar. Si nos ve más o menos bien, pero como nos vea tristes, llorando, de mala manera, eh, sabéis, ¿no? Creo que no va a tener ninguna buena impresión de vernos. Entonces, ¿cómo pretendemos ayudarle? ¿Nos podemos ocupar? Sí. Pongamos más atención en podernos ocupar realmente de las cosas que podemos ejecutar, que podemos realmente poner en práctica. Y aquello que no podemos ejecutar ni poner en práctica, ¿para qué vamos a estar imaginando qué es lo que ocurrirá? Esa anticipación es lo que nos lleva a esa preocupación que la cultura, la sociedad cultiva a través del término responsabilidad. Has de ser responsable. Cuando ven que no te preocupas, inmediatamente piensan que no eres responsable. Así está la manipulación construida. Y nosotros, como hemos sido educados en esa manipulación, estamos metidos justo en esa rueda de hámster que os decía antes. Y nos cuesta mucho salir de esta mentira o automentira en la que estamos viviendo. Me voy a ocupar. Ocupándome voy a ser realmente responsable. Y ser responsable no es una carga, sino un medio de reconocimiento para poder ayudar o transformar una situación. Mucho mejor. Eso sería realmente, entonces, practicar un camino espiritual. Oh,
¿En serio? ¿Un camino espiritual es esto? Sí, claro. Hay personas que piensan que un camino espiritual es levitar, ver el aura de la gente, eh, el pensamiento, tener experiencias asombrosas, yo qué sé. Pero muchas de esas cosas son fantasías de la gente. Un camino espiritual realmente requiere una transformación de la percepción. Y esa transformación de la percepción tiene que ver con la percepción de uno, de los demás y de la relación entre uno y los demás. Si yo dejo de preocuparme tanto en mis relaciones y en las cosas que realizo en la vida y me ocupo más sin proyectar mi subjetividad y sin anticiparme, mi nivel entonces de percepción de la realidad estará menos distorsionada que con la preocupación constante o la neurosis constante o la frustración constante, que es lo que nosotros solemos cultivar en nuestra vida diaria. Bien, quizá también apuntar en ese sentido lo que, lo que es bastante curioso. Hoy en día hay especialistas en algunas ramas del saber o hay incluso escuelas de negocios que enseñan eh, la filosofía de la máxima eficiencia. Y esto me hace mucha gracia porque si observamos las enseñanzas de Buda y las pusiéramos en práctica de verdad, nos daríamos cuenta del nivel sofisticadísimo de eficiencia en la gestión de la atención y en la producción de cualquier tipo de percepción y experiencia personal, sensorial e incluso de interacción con otros seres. Pero claro, esto fue hace 2500 años, no suena muy moderno. Os aseguro que es muy moderno, muy actual. No hace falta montar una escuela de negocios con esto. Simplemente seguir las enseñanzas, ser más eficientes y en esa eficiencia permitir que nuestro corazón, nuestra compasión profunda y verdadera surja y se manifieste. Al haber menos preocupaciones y ocuparnos más, somos más eficientes en el mundo material o en el mundo emocional o en el mundo conductual, pero al mismo tiempo liberamos la fuente de nuestro ser del peso de la preocupación también. Y eso permite que nuestro ser, nuestra mente, nuestra parte genuina, se manifieste sin tantos velos, sin tanto peso ocasionado por una preocupación o una mala gestión de la responsabilidad o la hiperresponsabilidad. Bueno, llegado a este punto, puede que surja alguna pregunta. No sé si alguien que esté en el chat podéis preguntar, los que estéis aquí, si queréis, tenéis alguna pregunta, también pues podemos realmente dedicarnos a ello. Es una charla interactiva, así que podemos aprovechar. Siempre es valiosa, algún comentario siempre es valioso, ¿no? Siempre se puede intentar hacer y bueno, si se os ocurre, pues adelante. Quizá aquí los que estáis por acá tengáis alguna pregunta. Usamos el micrófono para ello, sí. Uy, creo que algunos no se atreven ni a decir hola. ¿Y en el chat? Sí. Ujú. Sí, la verdad es que cuando nosotros nos exigimos tanto es porque también nos exigen tanto. Nos exige mucho, ¿no? Y eso hace que nuestro nivel de preocupación aumente. Si disminuimos la preocupación, disminuimos también la autoexigencia y la exigencia exterior. Y eso hace que lo podamos llevar mucho mejor en todos los sentidos, ¿no? Lo que ocurre es que la sociedad no está construida para esto, ¿sabéis? Nos educan para ser responsables. Y siempre nos dicen, no sé qué os dicen vuestros padres, ¿no? ¿Qué es lo que os han dicho casi siempre?
tienes que ser responsable. O por lo menos yo lo he oído mucho. Y eso pues crea esta sensación constante de tensión, ¿sí? Luego cuando nos hablan de relájate, relax, dices, ¿qué? No, no es posible. O sea, tenemos que hacer cursos para aprender a relajarnos. En algunos países, no voy a decir cuáles, hacen cursos para aprender a sonreír, para aprender a reírse, ¿eh? Quizás deberíamos tener, aquí hacemos cursos, sobre todo hay muchos cursos de estos, ¿no? De fin de semana. Aprende a relajarte, relájate, libera tu mente. Y claro, dices, oiga, no sé, a ver, un patrón de conducta donde yo he sido educado en la preocupación, en la exigencia y en la tensión, resolverlo en un fin de semana es bastante irreal. Deberíamos tener quizás más precaución cuando nos digan, resuélvelo en un fin de semana, de verdad. Podríamos tener, tomándonos más en serio, ¿no? Revisad esto, porque es un hábito emocional y conductual que hemos estado utilizando toda la vida y que usamos todos los días a todas horas. Entonces necesitamos hacer unas prácticas de meditación, no solo para relajarnos, sino para liberarnos completamente de los patrones samsáricos o los patrones culturales y educacionales que hemos ido cultivando durante años. Eso requiere un trabajo exhaustivo y además requiere tiempo según el karma de cada uno. Entonces no podemos resolverlo así de golpe. Esto es importante comprenderlo bien. En la medida en la que bajamos el nivel de preocupación, aprendemos a relajarnos más y la autoexigencia también baja entonces el nivel de autoexigencia. ¿Y sabéis qué es lo que sube? La verdadera autoestima, que está basada en la profunda compasión, en el amor y la compasión por todos los seres. Cuando dejas de exigirme o exigir a los demás tanto, eh, dejas de darle tanta importancia al resultado y le das mucha más importancia al proceso, a la persona, a lo que siente, a lo que vive y a la propia vida, y no a lo que consigues con la vida, que de eso se trata en esta sociedad, conseguir constantemente. Y cuidado que no lo consigas, porque entonces te suspenden, o te aprueban o te suspenden. Esto crea una gran ansiedad, por supuesto. Así estamos un poco en la sociedad en la que vivimos actualmente. ¿Sí? Sí, inicialmente nos ocupamos meditando, pero fijaos, hasta incluso meditar se usa para la preocupación. Hay personas que se ponen a meditar, se sientan y empiezan a pensar. Y tienen distracciones. Y llega un momento en el que empiezan a preocuparse porque no saben meditar. Y dices, ostras, ¿también ahí? Sí, sí, sí. Y luego vuelven a probar y no les sale bien. Vuelven a probar y no les salen bien. Entonces llega un momento en el cual se están preguntando, ¿serviré yo para meditar? ¿Estaré yo preparado o preparado para meditar? ¿Esto será para mí? Y poco a poco vamos cultivando una actitud como de preocupación. Y finalmente, en algunos casos, te encuentras a un practicante que teóricamente debe estar haciendo meditación para estar mejor, más relajado, más relajada, un poco más una apertura de mente. No, no, está súper preocupada y preocupado porque le cuesta mucho meditar y encima cuando medita, que apenas dura 2 microsegundos, no tiene ninguna experiencia mental especialmente relevante. Y dices, ¡ey! Que esto no funciona así. Un camino espiritual te da herramientas para que te liberes, no para que te ates más al samsara o que te ates más a las emociones que te están perturbando. Por lo tanto, revisemos esta forma que tenemos de gestionar incluso elementos que deben servirnos para liberarnos. Acabamos subvirtiendo el sentido concreto de la meditación y convertimos la meditación en una especie de argumentario justificativo de por qué no puedo meditar. ¡Wow! Entonces no hemos avanzado demasiado. Revisémoslo. Cuando medito me ocupo. Sí,
La ocupación requiere atención en el presente. La preocupación requiere atención normalmente en el futuro y en algunos casos en el pasado. Fijaos en la diferencia. Por lo tanto, quiero ocuparme, pero la ocupación en el presente no es un sistema de evasión de lo que no quiero vivir del presente. La ocupación del presente, según el Dharma, es la atención puesta para liberarnos de todo aquello que nos mantiene atados al samsara. Ese tipo de ocupación es mucho más interesante. En fin, el tema da para mucho más, pero no nos vamos a alargar. Esta es una pequeña charla, está limitada en el tiempo y pues hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que haya sido interesante o que hayáis podido sacar algo de provecho en este tipo de charlas. Por supuesto, como quedan grabadas, se pueden repasar siempre. Entonces, aprovechadlas si podéis o si queréis. Y agradeceros también la conexión y a los que veréis estas charlas en un futuro. Vamos a dedicar el mérito, ¿no? Siempre que hablamos del Dharma, surgen una serie de elementos kármicos positivos. Ojalá beneficien a todos los seres sin excepción. Muchas gracias, hasta la próxima charla. No os preocupéis, solo ocuparos. Gracias.